voy a ser el profesor que los va a estar acompañando. Este es mi correo por si necesitan contactarme para sugerencias, dudas o cualquier comentario relacionado con el curso. Ok. Pues la mayoría de las cosas que, digamos, que debe tener uno en cuenta en el curso, los dice el contenido programático que subí a Teams el lunes. Quizás un par de cosas que no quedaron claras porque todavía no se han decidido. Una de ellas tiene que ver con el proyecto final que aparece en el último corte. Esa actividad seguro se va a reemplazar por ya sea un examen, un taller, no se va a realizar el proyecto final. ¿Ok? Entonces esa es una de las cosas que queda por aclarar más adelante. La otra es mi horario de asesoría. Voy a estar ofreciendo unas horas de asesoría en la semana para que ustedes se acerquen y puedan consultar y hacerme llegar sus dudas y sus preguntas, ¿no? Entonces, quedo pendiente de esas dos cosas. Espero ya la otra semana dárselas, ¿no? Horario de asesorías y decidir qué se hará en el último corte. Lo demás pues sí queda bastante explícito. Recordar, pues también que la clase la voy a estar haciendo por vía Zoom, como estamos ahora. Es una versión gratuita, entonces cada 40, 45 minutos, Zoom nos va a sacar de la clase. Entonces, pues eso lo vamos a tomar como un descanso, ¿no?, obligatorio. Y yo enviaré un nuevo enlace para continuar con la clase, ¿no? Lo enviaré al grupo de WhatsApp. Las clases serán en Zoom, pero las actividades, las evaluaciones, las asignaciones como talleres, quizzes o parciales, todas esas sí van a ser vía la plataforma Teams. ¿Ok? Imagino que ya el semestre pasado la han utilizado y más o menos saben cuál es la dinámica. ¿Ok? No sé si se me escapa algo o tienen alguna pregunta relacionada con la organización del curso. Profe, buenos días. Una pregunta, ¿usted va a grabar las clases o no? Perdón, no se escuchó, ¿me escuché bien? ¿Me puedes repetir la Profe, pregunta? ¿me escucha ahí mejor? Sí, sí, ¿Me escucha mejor, profe? sí, ¿qué me decías? Profe, que si usted va a grabar las clases Ah, sí, o sí, sí, no. de hecho, se está grabando, sí, sí, sí. Ah, bueno, relacionado con eso, también, gracias por la pregunta. El material que se vaya desarrollando en clase, tanto las presentaciones como pues la grabación de la clase, las voy a estar también subiendo a Teams, al grupo de Teams, ¿ok? Normalmente lo hago una vez por semana, es decir, después de las dos clases de la semana, pues subo el material que se desarrolló, ¿no? Entonces comparto tanto las presentaciones como lo que podamos grabar, ¿de acuerdo? Entonces sí grabamos las clases. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, la dinámica va a ser quizzes y parciales o talleres o parciales. Sí, al menos el primer y segundo corte van a ser un quiz, un taller y un parcial, ¿no? Los talleres luego se deciden si va a ser en grupo o cuántos miembros van a ser o si de hecho es individual. Eso se decide luego. Pero sí, un quiz, un taller y un parcial, ¿no? Lo único que queda pendiente, que ya dije al comienzo, es el último corte, que es un parcial y en principio es un proyecto final, pero el proyecto final no va a ir. Seguramente se cambia por un taller, pero eso es lo que está pendiente por confirmar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Entonces, pues bueno, comenzamos las clases. El primer tema que corresponde al curso es modelando vía ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, comencemos con ello. Sin aún precisar bien la definición de ecuación diferencial, ¿no? Que lo haremos más adelante. Solo como para comenzar, voy a decir de manera informal que una ecuación diferencial uno la entiende como una expresión, ¿ok? En donde en esa expresión se involucra una función, las variables de esa función y las derivadas de esa función, ¿no? Entonces, al menos iniciemos con esta frase para referenciar qué es una ecuación diferencial. Digo esto porque el propósito de estas primeras clases es más bien entender por qué son importantes las ecuaciones sin todavía definirlas bien, ¿ok? Entonces, un objetivo grande de las ecuaciones diferenciales en general es que las ecuaciones diferenciales permiten traducir muchos fenómenos de la naturaleza de manera matemática. Y la utilidad de ellos está en que, pues, a través de la ecuación puede uno predecir o hacer deducciones del fenómeno que se describe. ¿Sí? Entonces, un objetivo razonable para plantear en el curso es, o en este tema de modelación, es a partir de ecuaciones hacer, pues, predicciones y deducciones del fenómeno que se esté describiendo. Muy bien. Algo clave para hacer esta etapa de describir fenómenos en una ecuación se debe al significado que en cursos anteriores nos han enseñado de la derivada, ¿sí? De alguna manera la derivada, si lo recuerdan, nos las explicaban como una manera de interpretarla es como la razón de cambio de una función, ¿no? Entonces, de alguna manera esa interpretación va a ser útil para, por ejemplo, estudiar fenómenos que cambian respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, gracias a esa interpretación, que no la estoy precisando, sino dándola así por encima, que ya conocíamos de la derivada, de alguna manera nos va a permitir traducir este tipo de cosas con cambios de fenómenos físicos con respecto al tiempo. Bien. Entonces, ¿qué quiere uno? Quiere uno describir algún fenómeno que cambia respecto al tiempo. ¿Sí? Y uno lo quiere describir de manera matemática. Entonces, la herramienta para describir esos fenómenos físicos de manera matemática, la herramienta, van a ser de hecho las ecuaciones diferenciales. Ok, entonces ya. Pues otra cosa que olvidé mencionar, pero más o menos intuye, es que pues para que la clase tenga un orden adecuado, pues sería bueno que quede solo el micrófono del profesor habilitado y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues, ¿no? Activar su micrófono. Ok. Entonces, de nuevo aquí planteando como a grandes rasgos lo que se pretende. Entonces, en esta primera parte de modelación, bueno, todavía no he dicho que es modelación, pero esta etapa en la que uno utiliza la derivada para describir cambios o fenómenos físicos con respecto al tiempo, utilizando ecuaciones diferenciales, todo este proceso uno lo va a llamar modelación. ¿Sí? Dicho en términos más simplistas, modelar es escribir matemáticamente un fenómeno físico. ¿Okay? Y los fenómenos físicos que vamos a estar interesados son aquellos que cambian respecto al tiempo.
Muy bien. Entonces, los objetivos, el par de objetivos de hacer una modelación con una ecuación diferencial es, a partir de la ecuación diferencial, como ya dije, predecir o deducir cosas del fenómeno. Pero ¿de qué manera uno predice a partir de la ecuación cosas del fenómeno? Pues hay dos maneras o dos caminos. Una es con métodos analíticos, que para nosotros eso va a significar resolver la ecuación diferencial de manera explícita, ¿no? Es decir, las ecuaciones, la formulación de las ecuaciones, si la ecuación uno la resuelve, pues a partir de la solución uno puede hacer las predicciones del fenómeno, ¿no? Entonces se le llama el método analítico. La dificultad de este método es que pues hay muchísimas ecuaciones y la mayoría no se pueden resolver por métodos sencillos. ¿Okay? Sin embargo, en este curso, pues gran parte del curso se va a dedicar a aprender métodos para resolver cierto tipo de ecuaciones. La otra manera o el otro camino para hacer estas predicciones es utilizando métodos cualitativos. ¿Okay? Estos métodos cualitativos lo que nos van a permitir es, si bien no vamos a conocer la solución de la ecuación, podemos conocer más bien propiedades de la ecuación, de la solución. ¿Okay? Propiedades o cualidades de las soluciones. ¿Okay? Otra manera de decirlo es esbozar a grandes rasgos el fenómeno que se modela. ¿Sí? Dar descripciones generales de lo que está pasando en el fenómeno. Muy bien. Para ya iniciar con este proceso de modelación, pues hay que precisar un poco qué es un modelo. ¿Okay? Un modelo, en general, se interpreta como la representación de alguna característica de un fenómeno real. ¿Sí? Entonces, se quieren interesar en algún tema. Un modelo para ese tema es algo que represente algo muy en particular de ese fenómeno. ¿Sí? Insisto algo en esto que represente algo muy particular, porque un modelo no es necesariamente una copia exacta de lo que ustedes quieren estudiar. Entonces, tratemos de dar un ejemplo de esto. Entonces, les comparto 3 imágenes, ¿no? Un retrato, una fotografía, un maniquí y pues un animal, en este caso un simio. ¿Okay? Entonces, estos tres imágenes que acabo de compartir son, si lo enfocas de manera adecuada, son modelos de lo que es un ser humano. ¿Okay? Ahora paso a explicar por qué pueden interpretarse como modelos para un ser humano. Lo primero a observar es que obviamente no son representaciones exactas ni una copia de un ser humano, ¿no? No lo son. Sin embargo, pueden representar algo muy particular del ser humano. Por ejemplo, un retrato, un dibujo, una fotografía, ¿qué puede representar de un ser humano? Lo que puede representar es la apariencia física. ¿Okay? Una foto no es una persona, no es un ser humano. Sin embargo, representa algo muy particular de un ser humano. Puede representar la apariencia física, cómo luce la persona. ¿Okay? Un maniquí, por ejemplo, ¿cuál es el papel o qué representa un maniquí en las características de un ser humano? Pues un maniquí puede representar un modelo para ver nosotros cómo nos quedaría, no sé, una prenda determinada de vestir. ¿Okay? Entonces, un maniquí puede interpretarse como un modelo para ver cómo nos queda la ropa, ¿no? Entonces, esto, si bien representa una característica
bastante particular del ser humano, pero sirve como, se interpreta como un modelo para ese tema. ¿Ok? Y pues, ¿qué representa un animal? ¿No? O sea, ¿cómo un animal se puede interpretar como un modelo para un ser humano? Pues bueno, en particular, o más bien, sí, en particular, pues los seres humanos son seres vivos, ¿no? Entonces, un animal puede representar eh, la vida de un ser humano, ¿no? Un ser que tiene vida. Entonces, para ese tema, para esa característica en particular, esto puede servir como modelo. De hecho, no en vano se habrán dado cuenta o habrán visto que, por ejemplo, medicinas que quieren emplear para los seres humanos suelen pasar primero por una etapa de experimentación y los modelos que utilizan para hacer esos experimentos son pues, animales, ¿no? Pues, viendo cómo reacciona esa medicina en los animales, pues hacen conclusiones si se puede o no emplear para los seres humanos. ¿Okay? Entonces, fíjense, estas tres imágenes que compartí acá pueden servir de modelo para un ser humano, para una característica de un ser humano. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Okay. Hasta ahora, pues todo muy, muy general. De hecho, nada matemático hasta ahora, ¿no? Pero ya vamos a cambiar eso. Acá, pues bueno, solo por dejar escrito todo esto que mencionaba, ¿no? Pero, bueno, ya expliqué. ¿Qué utilidad tienen estas tres imágenes si se piensan como modelos para seres humanos? Entonces, ok. Una observación que quiero precisar es que no todos los fenómenos posibles vamos a poder describir con ecuaciones diferenciales. Primero, fenómenos que sean sencillos. Y segundo, nuestra palabra sencillo, entre comillas, hay que precisar qué es eso. Pero además de que sean ciertos fenómenos los que vamos a describir, vamos a estar solo interesados en aquellos que tengan una evolución o un cambio respecto al tiempo. ¿Sí? Los modelos matemáticos que vamos a ver en estas clases van a ser aquellos que describan fenómenos que cambian con el tiempo, ¿no? Entonces eso restringe mucho el tipo de fenómenos que uno va a querer describir. ¿Okay? Entonces, son fenómenos que dependen del tiempo, de cómo cambian con el tiempo, pero pues también dependen de otros muchos factores. ¿Okay? Ejemplos. Por ejemplo, si uno quiere saber cómo es el crecimiento de un ser humano los primeros 10 años. ¿Okay? Si uno se plantea este fenómeno y quiere describirlo en una ecuación, hacer una modelación, pues sí cae en nuestra categoría, porque vamos a ver cómo crece el ser humano cuando pasan 10 años. Entonces, este tipo de fenómenos o de preguntas, pues sí vamos a intentar modelarlos. Esta parte que dice que depende de muchas variables, ese cambio, esa evolución, pues es claro en este ejemplo también, porque sabemos nosotros que una persona, el crecimiento de una persona, hay muchos factores que afectan ese crecimiento, ¿no? El lugar donde vive, el tipo de educación que tiene, el clima, etcétera, ¿no? Hay muchísimas componentes que afectan ese crecimiento. Sin embargo, pues uno, al menos para poder hacer modelación matemática, uno va a ser más simplista y va a tener consideraciones pequeñas sobre lo que afecta en el crecimiento del ser humano. ¿Okay? Esto puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es la expansión de un hongo en la piel, la evolución de una enfermedad específica en alguna persona, en una población. ¿Okay? Entonces, este tipo de fenómenos están dependiendo del tiempo. Quiere uno ver un hongo hay una cantidad de hongo inicial en una piel, cuando pasen 2 años quieres ver si se expandió o disminuyó esa población de hongo, ¿no? Entonces, este tipo de problemas que evolucionan o fenómenos que evolucionan con el tiempo es lo que uno quisiera modelar.
Muy bien. Entonces, iniciemos explicando de qué manera se pueden modelar fenómenos. Al menos los tipos de fenómenos que nos interesan en estas clases. Entonces vamos a hacer una pequeña clasificación en 3 partes de las etapas que uno debe, o de los pasos que uno debe dar para realizar la modelación matemática de un fenómeno. Ok, entonces, antes de empezar, permítanme un momento, ya regreso. Bien, entonces iniciemos con esta explicación de qué pasos hacer para tener una buena modelación. Entonces, el paso 1, pues voy a explicar la sugerencia general para modelar un fenómeno. Va a quedar más claro cuando vayamos a un ejemplo particular, ¿no? Pero primero describamos generalmente, de manera general, los pasos que uno debe hacer. Entonces, un primer paso es establecer explícitamente, claramente, las hipótesis del problema. ¿Okay? ¿Cuáles son estas hipótesis? Entonces, estas van a ser los hechos en los que va a estar basado nuestro modelo. ¿Sí? No solo es describir en palabras los hechos en los que se va a basar el modelo, sino que en esa descripción en palabras quede también clara cuál es la relación entre las cantidades involucradas en el fenómeno. ¿Sí? Entonces, esta primera parte, este paso 1 es escribir en palabras escribir en palabras el fenómeno que uno quiere estudiar en el modelo y describir las relaciones que hay entre las cantidades dentro de ese fenómeno. ¿Ok? Insisto, para que veamos un ejemplo va a quedar más claro. Por supuesto, en esta etapa hay que dejar todo claro. Entonces uno debe evitar ocultar hipótesis, ¿no? Debe quedar todo muy claro. Por supuesto, el modelo se va a construir a partir de esto. Luego es una etapa muy, muy importante, es la más importante en la modelación. Ser claro desde el principio qué es lo que uno quiere describir y las cantidades que están en ese fenómeno, cómo están relacionadas. Muy bien, entonces en un paso 2 es todas las cantidades que se encuentran involucradas en el fenómeno, que se encuentran explicadas en las hipótesis, uno quiere darle una etiqueta, una representación matemática. ¿Qué significa esto? Pues esto significa el paso 2, que es declarar las variables y los parámetros de mi fenómeno. ¿Sí? Entonces, es representar las variables que van apareciendo en nuestra descripción del fenómeno, ¿no? En nuestra hipótesis. Entonces, casi que de gratis va a haber siempre una variable que vamos a estar siempre declarando, que es la variable independiente. ¿Cuál va a ser la variable independiente? Pues recuerden que los modelos que vamos a estar haciendo son de fenómenos que cambian con el tiempo. Entonces, el fenómeno depende del tiempo. Entonces, la variable independiente en casi todos los problemas que vamos a estar estudiando es el tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles van a ser las variables dependientes? Pues aquellos fenómenos, aquellas cantidades que van a estar cambiando respecto al tiempo.
Entonces acá lo dejo escrito. Una tercera variable, una tercera componente que uno tiene que declarar en este paso 2 son los parámetros. Es decir, los parámetros son aquellas constantes que están afectando o que están ayudando a describir las hipótesis. Entonces, la particularidad que tienen estos parámetros es que son cantidades que no dependen del tiempo y que pueden ajustarse. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra etapa 2. Etapa 1, describir en palabras lo que uno quiere, el fenómeno que uno quiere estudiar, dejar clara cuáles son las relaciones entre las cantidades. Paso 2, a cada una de esas cantidades, pues darle una etiqueta, es decir, declarar cuáles son las variables independientes, las dependientes y cuáles son los parámetros en esas hipótesis. Y la tercera parte, que es como la conclusión, es, aquí la llamo, el paso 3 le llamo ecuaciones. Este paso 3 consiste en traducir lo que dicen las hipótesis a través de las variables que declaramos en el paso 2. ¿Ok? Cuando uno hace esa traducción a través de estas variables, pues le resulta una ecuación. ¿Ok? Entonces aquí está la explicación. Con las hipótesis que establecemos las relaciones entre las cantidades del paso anterior. ¿Sí? Pues muy bien, estos serían como los 3 pasos grandes para hacer para modelar un problema en esta clase, ¿no? Insisto, declarar hipótesis, declarar luego las variables dentro de esa hipótesis y luego traducir lo que dicen las hipótesis en una ecuación. Algo clave para hacer esta etapa de traducir las hipótesis en una ecuación es entender lo que significan o lo que representan normalmente este tipo de frases. Por ejemplo, razón de cambio. Como dije al comienzo de la clase, razón de cambio, pues nos han enseñado que se interpreta como la derivada, ¿no? De algo. Razón de cambio de, pues es como la derivada de, ¿no? Tasa de crecimiento. Ese tipo de frases, tasa de crecimiento o tasa de decrecimiento, ese tipo de frases también están relacionadas con derivadas. Velocidad, aceleración. En fin, para esta etapa, para que sea una traducción exitosa, uno debe recordar lo que le han enseñado en los cursos anteriores de cómo se interpreta estas frases, ¿no? Las 3 primeras, pues velocidad, tasa de crecimiento, razón de cambio, se suele interpretar como la derivada de algo, ¿no? La aceleración es como la segunda derivada. ¿Ok? Entonces, no sé si... ¿Cuánto falta? No faltan todavía. Ok. Muy bien. Entonces, aterricemos esto en un ejemplo, ¿no? Para ver qué se entiende. Otra frase. Esta frase también es interesante. Que algo A es proporcional a B. ¿Ustedes recuerdan qué significa esa frase? Porque todas estas frases son importantes. Es importante reconocer qué significan matemáticamente. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen que una cantidad A es proporcional a una cantidad B, ¿qué significa eso? ¿Sí recuerdan qué significa? ¿O si lo han escuchado antes?
que a medida que crece algo, lo otro también. ¿Sí? Pues más o menos. A medida que una cantidad crece, el otro también. Depende Sí. de B. Ambas sugerencias que han hecho sí tienen algo de cierto, pero no es concreto la explicación, no es Que concreto el tienen cierta significado. relación. Bueno, eso también sigue siendo muy ambiguo, ¿no? Cierta relación. O sea, es cierto, pero no es preciso, ¿no? O sea, los tres comentarios son ciertos, pero no son precisos. A es proporcional a B. Sí, tratemos de recordar qué significa A proporcional a B. Insisto, de hecho, eso es importante para muchos de los ejercicios y en particular es importante para el ejemplo que voy a explicar luego. Entonces sí sería conveniente que nos detengamos un poco en tratar de recordar esa frase. Una cantidad es proporcional a la otra. ¿Qué significa precisamente eso? ¿Alcanza a ver? Bien, entonces estábamos tratando de recordar qué significa que una cantidad es proporcional a otra. Entonces les decía que eso es una cantidad A es proporcional a B, perdón. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy rayando? A es proporcional a B, pongámoslo en este simbolito.
A es proporcional a B. Uy. A es proporcional a B. Me está fallando. ¿Ok? Si pasa lo siguiente, si la cantidad A es igual a una constante por la cantidad B. Eso significa que dos cantidades sean proporcionales. ¿Si alcanzan a ver lo que escribo acá al costado izquierdo? Sí, señor. ¿Ok? Entonces, eso significa que dos cantidades sean proporcionales. A es proporcional a B si, por ejemplo, A es igual a una constante C por B. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa proporcional. O la otra cosa que yo les decía era, pues, si ustedes toman las dos cantidades, las dividen y les da siempre una misma constante. Esto, por supuesto, es lo mismo que esto, pero es un poco más interesante porque cantidades que van a estar apareciendo aquí normalmente son funciones. Entonces, es más pertinente pensar esta forma. Si dos funciones son proporcionales, pues ¿qué significa? Que cuando yo divida las dos, una función con la otra, pues siempre me va a dar una misma constante, ¿no? O lo que es lo mismo que esto. Entonces, bien. Eso recordamos qué significa esta frase. Entonces, muy bien. Veamos un ejemplo concreto. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el modelo de crecimiento poblacional. Eh, es, bueno, hay varios modelos de crecimiento. Depende de cuáles sean las restricciones que tenga la población para crecer. ¿Okay? Entonces, en un primer modelo que va a ser el más sencillo, vamos a suponer una población, no muy ideal, en donde no hay restricción para el crecimiento. ¿Sí? Es decir, la población, el modelo se va a llamar crecimiento ilimitado de la población. ¿Okay? Entonces esa es la premisa, ¿no? Va a ser una población que no tiene restricciones para el crecimiento de las personas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles van a ser las hipótesis? Pues, insistimos en que este va a ser declarar o describir el fenómeno en palabras, ¿no? Entonces, esta hipótesis o este modelo tiene la siguiente hipótesis, ¿no? La hipótesis de este modelo es la siguiente. Resulta que la población, la velocidad con la que crece la población, la velocidad de crecimiento de la población, es proporcional al tamaño de la población. ¿Ok? La velocidad de crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población. Entonces, bien, esta va a ser la hipótesis de este modelo. ¿Ok? Entonces, primero, pues queda claro en palabras la descripción del modelo. Segundo, queda clara la relación de las cantidades que se habla en el modelo. ¿Cuál es la relación entre las dos cantidades? Hay una cantidad que es velocidad y hay otra cantidad que es tamaño de la población. Y la relación es de proporcionalidad. Entonces, muy bien, esta es la primera etapa, hipótesis. Esta es la hipótesis de este modelo. En ejemplos, esto puede representar, por ejemplo, la población puede representar el número de habitantes de una cierta región. También población en este caso se puede interpretar como una bacteria o algún hongo en cierta superficie, por ejemplo, en la piel de una persona. ¿Sí? Entonces, son tipos de ejemplos en donde este modelo podría encajar, ¿no? Donde población se interpreta como número de habitantes o como cantidad de una especie. Muy bien.
Muy bien. Entonces vamos a nuestra etapa 2, que decíamos que es declarar las variables y los parámetros que están en nuestra hipótesis. Es decir, darle etiqueta a los fenómenos o a las cantidades que se están describiendo en la hipótesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál era la variable independiente? El tiempo, ¿no? La variable independiente aquí va a ser el tiempo. Y dije, de hecho, que va a ser, ya es un aviso, en todos estos problemas que vamos a estar viendo en esta clase, siempre la variable independiente va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque nos está interesando ver cómo cambia un fenómeno con respecto al tiempo. Aquí, ¿cuál sería el fenómeno? Pues ver cómo crece o decrece una población con el paso del tiempo. Entonces, aquí, el tiempo de nuevo va a ser una variable independiente. Que en estos ejemplos que están aquí, por ejemplo, en A y el B, el A pues se puede medir número de habitantes en ciertos años, días, semanas, ¿no? Lo que uno quiere especificar. Les pregunto, ¿cuál será la variable? ¿Qué otras variables aparecen en esa hipótesis? Es decir, ¿qué otras cantidades aparecen en la hipótesis que uno quiera aquí declarar, darles una etiqueta, ¿no? Pues, ¿qué tanto crece con respecto al tiempo? La independiente, ¿no? La Entonces, dependiente. ¿cuál sería la dependiente? Por eso, exacto. ¿Cuál sería la dependiente? Muy bien. ¿Cuál sería la variable dependiente? La población. La población. Muy bien. ¿No? La que nos interesa cómo cambia es la población, ¿verdad? Entonces, la variable dependiente va a ser la población, el tamaño de la población, para ser un poco más preciso. ¿Okay? Esta es la variable que depende del tiempo. ¿Y qué otras variables aparecen en la hipótesis? ¿Qué otras variables creen que aparecen en la hipótesis? La velocidad. La velocidad. Sí, pero fíjate que la velocidad es algo que ya está relacionada con la población. Es decir, si uno ya sabe qué variable es la población, uno ya puede saber cuál es la velocidad de crecimiento de la población. Entonces, no hace falta declarar una variable que diga velocidad. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque ya esa variable, o más bien ese término, velocidad, lo voy a poder deducir de esta variable, que es la variable dependiente tamaño de la población. ¿Ok? Por eso, anterior, en esta parte estaba insistiendo en recordar un poco lo que significan estas frases, ¿no? Que están asociados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la velocidad con la que crece una población, pues es algo que yo puedo deducir de la variable población. Entonces, no hace falta declararlo. ¿Okay? Entonces, muy bien, la velocidad de crecimiento, no tengo por qué declararlo, ya eso yo sé que depende de la variable población, que ya declaré. Tamaño de la población, pues sí es esta, es la P, la misma. La otra frase que aparece es proporcional, ¿no? Entonces, la constante, recuerden en la explicación anterior, dos cantidades son proporcionales si yo hago la división entre ellas y siempre me da una constante. ¿Ok? El nombre de esa constante uno suele llamarla constante de proporcionalidad. Muy bien, entonces en este paso 2, T es la variable independiente, P es la variable dependiente y la constante K, la constante de proporcionalidad que está apareciendo aquí en esta explicación de la hipótesis, es un parámetro. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo aparece una variable, bueno, esto no es variable, este es un parámetro. ¿Por qué no se considera, por qué no es una variable? Porque es algo que no cambia, es una constante, es algo fijo. ¿Ok? No depende del tiempo.
Muy bien. Entonces, ya con estas 3 etiquetas, cubrimos todos los datos que se están mencionando en la hipótesis. ¿Ok? Entonces, este es el paso 2 para este ejemplo. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas? No, pero sí se entendió. Bueno, entonces uno asuma que si alguien dice que sí entendió, pues que todos también entendieron, ¿no? Pero eso no es correcto siempre, pero... No sé, profe, se entendió bien. muy bien, entonces vale. Entonces, ¿cuál es la tercera etapa? Para ya concluir nuestra modelación, es traducir lo que se dice aquí matemáticamente. Entonces hay que traducir esto con apoyo de estas cantidades que ya declaramos. Muy bien, entonces, pues bueno, aquí para enfatizar en qué tipo de ejemplos de este tipo de cantidades, ¿no? Acá es llamado el coeficiente de velocidad de crecimiento, pero nos conviene más pensar como constante de proporcionalidad. Entonces, cada vez que en una hipótesis vean la palabra proporcional, tienen que imaginarse que en esta etapa va a haber al menos ese parámetro, ¿no? Entonces, bien, vamos al paso 3, que es escribir esto en una ecuación. Entonces, les pregunto, si yo quiero escribir en símbolos, ¿qué significa la siguiente frase? La velocidad de crecimiento de la población. En símbolos, ¿cuál sería el símbolo que ustedes colocarían para que represente esta frase? La velocidad de crecimiento de la población. Derivada del tiempo sobre la derivada de la población. Derivada del tiempo, o sea, sería, De T sobre P. ok, vamos a anotar, si el computador lo permite, a ver. Entonces tú dices que esta frase, perdón, la velocidad, ¿sí se ve lo que estoy marcando? La velocidad de crecimiento de la población es la derivada de t. Esto fue lo que te entendí, no sé si es cierto. ¿Así? Al contrario, profe, de P sobre T. Ok. Entonces, bien. La derivada. Más estético sería borrar, pero no sé cómo. Ujú. Ok. Entonces, bien. De P sobre dt. Muy bien. Perdón. Momento. Entonces, bien, seguimos. Ok. Entonces, eso representaría la línea roja. Quedamos que, ¿qué significa el tamaño de la población? ¿Qué significa el tamaño de la población? ¿Sí se ve lo que rayo en azul? Es que no me queda claro cuándo se ve esta parte y cuándo no. Es bien esta parte que estoy rayando en azul, que espero se vea. Tamaño de la población significa pues la variable P, ¿no? La variable P es la variable tamaño de la población. ¿Sí me confirman si se ve lo azul? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la última frase que nos con la que terminaríamos de traducir esta hipótesis? La palabra proporcional. ¿Ok?
Entonces la cantidad roja es proporcional a la cantidad azul. Entonces, ¿qué le sugerí que, pues, cómo uno interpretaría eso? Es bueno que la cantidad, ¿ok? Que la cantidad en rojo es proporcional a la cantidad en azul. Entonces, la cantidad en rojo, si yo lo divido entre esto, me tiene que dar una constante. ¿Cuál constante? Pues la constante que dijimos en el paso 2 que iba a ser el parámetro, la constante K. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí en rojo sería la traducción matemática de esta hipótesis, de esta frase. ¿De acuerdo? La velocidad de crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población. Sería esto. La derivada de P con respecto a T sobre P debe ser igual a la constante K de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación es la siguiente. Derivada de P con respecto al tiempo igual a K veces P. ¿Ok? Que es, en nuestro razonamiento, pasar este que está aquí dividiendo a multiplicar acá. Entonces, esta sería nuestra ecuación. ¿Se entendió? Muy Sí, bien. señor. Borramos acá. Ok. Entonces, con este paso 3, pues terminamos la modelación. Entonces, modelar, o más bien, modelar este tipo de poblaciones, o el modelo que siguen este tipo de poblaciones es esta ecuación diferencial. Derivada de P es igual a K veces la misma función P. Más adelante lo vamos a escribir precisamente, pero esto es una ecuación diferencial, fíjense. Es una expresión en donde aparece la función P y la derivada de P. Entonces es una expresión que uno va a llamar una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. El primer orden quiere decir que pues la derivada que mayor aparece es la derivada de orden 1. Y la palabra ordinaria significa que pues son funciones de una variable. Cuando son funciones de varias variables, y aquí aparecen derivadas parciales, pues se le llama ecuación diferencial parcial. Entonces, muy bien, recordemos al principio de la clase. Decíamos, el objetivo, ¿qué es? Pues utilizar ecuaciones para predecir o deducir cosas del fenómeno que está modelando, ¿no? Entonces, esta etapa que acabamos de hacer en este ejemplo es modelar cómo crece este tipo de población. La modelación es esta ecuación. Entonces, lo siguiente que a uno le interesa, ojo, vamos a ver más ejemplos de cómo modelar este tipo de fenómenos o otro tipo de fenómenos, pero la siguiente tarea cuando uno ya modela un fenómeno es, a partir de la ecuación, qué cosas puedo deducir de esta población. Por ejemplo, ¿será que yo puedo saber con este modelo cuántas personas hay en esta población cuando pasan 100 años? Cuando pasan 2 meses, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas que son como deducciones a futuro, uno espera hacerlas a partir de la ecuación. ¿Ok? De la ecuación que rige este modelo. Entonces, pasemos a esta segunda parte, que es lo interesante de modelar, ¿no? Ya sacamos la ecuación, ahora hacer deducciones a partir de la ecuación. Insisto, una manera sería la forma analítica, como puse al comienzo de la clase, que sería resolver la ecuación, saber cuáles son todas las soluciones, y a partir de las soluciones empezar a dar respuesta a todas este tipo de preguntas, hacer todas estas predicciones. Pero bueno, hasta ahora no sabemos cómo resolver una ecuación. Entonces la invitación ahora es más bien tratar de hacer como un análisis de la ecuación sin resolverla, ¿okay? Para deducir cosas de la población. ¿Okay? Entonces sería como la parte 2, la forma cualitativa. Entonces, lo primero que observamos es lo siguiente. Resulta que si P es igual a 0, quiere decir P es el tamaño de la población.
Entonces, quiere decir este modelo que si yo empiezo con una población de 0 personas, ¿no? Hay una población de 0 personas, pues resulta que si uno ve la derivada de P con respecto a T va a ser igual a K veces K por 0, ¿no? Inicia con 0 personas. Entonces, la derivada de la función población es 0. Entonces, la función constante P de T igual a 0, la función constante, es una solución de la ecuación diferencial. Eso es. Claro, ¿por qué? Porque pues cumple este lado. Si yo aquí reemplazo P igual 0, este de acá al lado derecho es 0. Y pues la derivada de una función constante pues siempre es 0. Entonces también cumple que este lado es igual a 0. Muy bien. Entonces, P igual a 0 para este tipo de modelos es una solución. Entonces, estas soluciones que son constantes, ¿sí? Soluciones que no cambian, que no varían, que son constantes, en este ejemplo particular es la solución P igual a 0. Este tipo de soluciones se le llaman soluciones de equilibrio. ¿Bien? Entonces traten de recordar, soluciones de una ecuación diferencial que son constantes se les llama soluciones de equilibrio. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué está diciendo este modelo? Está diciendo algo bastante como obvio. Si tú inicias con una población de 0 personas, pues por supuesto que nunca van a aparecer personas en este modelo. No hay reproducción. Entonces uno entiende que no van a aparecer personas en esta población. Entonces, esto lo describe esta solución. ¿Sí? Entonces, una primera conclusión sencilla que uno saca de la ecuación, ¿no? Si inicio con una población de 0 personas, no habrá personas cuando pase el tiempo a futuro, ¿no? No va a aparecer personas. Eso dice este modelo. Digamos que inicialmente, ¿sí? La cantidad de personas de la población, pues no es 0. Digamos que iniciemos con una población que sí tenga gente al principio. Entonces, vamos a ver qué predice este modelo. Pues fíjense que lo que está diciendo es lo siguiente. Yo simplemente veo la ecuación y esto me está diciendo que si yo evalúo en t sub 0, que es donde, digamos, yo sé que hay una cantidad de personas diferente de 0. Entonces, aquí va a suceder que, pues obviamente, al ser este diferente de 0 y hacer k la constante de proporcionalidad diferente de 0, pues este producto es diferente de 0. ¿Okay? Entonces quiere decir que la derivada o el crecimiento de la población es distinta de 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando una función tiene derivada distinto de 0? Pues lo que va a pasar es que si la derivada es positiva, la función va creciendo. Y si la derivada es negativa, la función va decreciendo. ¿Sí recuerdan eso? Cuando la derivada de una función es positiva, la función va creciendo. Y cuando la derivada es negativa, la función va decreciendo. Ojo, recuerden eso es de cálculo 1, si no estoy mal. Entonces, en particular para nosotros, esto quiere decir que nuestro modelo es un modelo que está cambiando. Entonces, en particular, la población no es constante. O sea, la cantidad de personas tiene que ir cambiando, ya sea que aumentando o disminuyendo. Muy bien. Entonces, fíjense, esa conclusión la tenemos simplemente diciendo que iniciemos con una población que tenga personas. Entonces, bien, si iniciamos con una población con gente, esto me está aquí diciendo que la población va a tender a aumentar o a disminuir, pero al menos cambia. Muy bien, entonces supongamos dos cosas. Desde el punto de vista matemático, por ejemplo, tiene sentido que aquí uno piense en P menor que 0. ¿Okay? Entonces, tiene sentido estudiar la ecuación cuando P es menor que 0. Pero para efectos prácticos del ejemplo, como P está representando número de personas, tamaño, como que no tiene sentido pensar P negativo, ¿no? Una cantidad negativa de gente. Pues tengan eso en cuenta, a pesar que
no tiene, matemáticamente tiene sentido pensar P positivo o P negativo. Pues para el ejemplo que estamos haciendo, pues no, porque P representa personas, entonces vamos a suponer que P es positivo. Y que pues nuestra constante de proporcionalidad también es positiva. Entonces lo que les decía, la derivada ahora va a ser el producto de dos cosas positivas. Esto quiere decir que la derivada es positiva. Acabo de recordarles que eso significa que si la derivada es positiva, la función tiene que ir creciendo. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿qué pasa cuando hago límite de t cuando tiende a infinito? ¿A qué tiende la población p? O la función p. ¿A qué tiende? ¿Cuál es el límite de la función p cuando t va a infinito? También a infinito, ¿La razón sería cuál? ¿El por qué? porque la población aumenta con el tiempo. Claro, porque en este modelo, en esta ecuación, me estás diciendo que la derivada es positiva siempre que haya gente, ¿no? Entonces, si hay gente, la derivada va a ser positiva. Entonces, la función va a aumentar. Siempre que haya gente, la derivada es positiva. Entonces, la derivada positiva implica que la función crece, que la función crece, que la función crece. Entonces, si la función siempre está creciendo, pues una conclusión es que cuando yo vea el límite de t cuando es infinito, la población tiende a infinito. Entonces, ojo, ¿cuál sería el argumento? La población va creciendo, sí, eso es verdad, pero ¿por qué va creciendo? Porque el modelo me dice que la derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, esa sería la justificación. La población va creciendo, ¿por qué? Porque la derivada siempre es positiva. Muy bien, entonces, si uno inicia con una cantidad P sub 0 de gente, una cantidad de personas, pues esta podría representar la gráfica de una solución de esta ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando t va a infinito, la función p crece a infinito. Aquí debí colocar infinito. Pero, bueno. ¿Okay? Entonces, fíjense, de este análisis sencillo, sin tener que resolver la ecuación, fíjense que pudimos describir cómo es la gráfica de la función, o más o menos cómo es la gráfica de la función. Perdón. ¿Okay? Entonces, para efectos del modelo, ¿qué está diciendo esta ecuación para el modelo anterior? Pues que bueno, que si yo inicio con una población de personas, una cantidad positiva de personas, pues esta población va a crecer, va a crecer, va a crecer sin límite. Cuando t va a infinito, esta cantidad de gente va a aumentar indefinidamente. ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la que este modelo se llama crecimiento ilimitado. Por justamente esto que estamos explicando, que acabamos de darnos cuenta. Muy bien. Entonces, perdón, no veía. Lo que aquí cabe mencionar es que, no sé si se alcanza a ver, es que el valor de la función cuando t es igual a 0, ¿sí? Aquí, se puede pensar, pues t igual a 0 se puede pensar como cuando empezó la población. Entonces, ese valor p evaluado en 0 se le llama condición inicial de la ecuación. ¿Sí? Entonces, bien, el valor inicial, o más bien p evaluado en un valor inicial, se le llama condición inicial. ¿Por qué uno define la condición inicial? Porque resulta que para este tipo de ecuaciones, cuando uno cambia la condición inicial, es decir, cuando uno empieza con una población con un número diferente de personas, pues la curva solución es una curva diferente a esta curva de acá. ¿Okay? Diferente porque no se intersectan, pero tienen el mismo comportamiento, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Que cuando t va a infinito, la población va a infinito. Muy bien. Entonces, insisto,
esta suposición ya no tiene mucho sentido en el ejemplo. La cantidad de personas negativas, eso no existe. Pero desde el punto de vista matemático sí tiene sentido todavía. Entonces completemos el análisis de esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa cuando P es negativo? Pues bueno, ahora lo que va a suceder es que si yo quiero encontrar la derivada de P, la ecuación me dice que eso es igual a K veces P, evaluada en T sub 0. Pero ahora la función P es negativa en este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada, al ser negativa, implica que la función P tiene que ser decreciente. Entonces, análogo al caso anterior, puede uno concluir que cuando t va a infinito, pues la función no deja de decrecer, es decir, sigue decreciendo, tanto que va a menos infinito. ¿Okay? Entonces, de manera similar al caso anterior, uno puede ilustrar la gráfica de la solución de esta ecuación, sin saber cómo es, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Pues bueno, que si yo inicio con una cantidad negativa, ¿sí? Si yo inicio con una cantidad negativa de personas en una población, este modelo dice que esa población tiende a irse a menos infinito. ¿Okay? Entonces, en resumen, uno puede capturar esta información en una misma gráfica y decir que cuando yo empiezo con una cantidad inicial, una condición inicial positiva, las soluciones van a ser curvas que pasan por esa condición inicial y hacen este dibujo, se van hasta infinito, cuando te va infinito, fíjense. Y cuando yo comienzo con una condición inicial por debajo de 0, las curvas pasan por ese punto, pero ahora van a tender a menos infinito. Y cuando comienzo con una condición inicial igual a 0, es decir, con una población que no tiene gente, pues ya vimos que la solución que pasa por ahí es el eje, este eje T sería, ¿no? La solución P igual a 0. Profe, una Sí, pregunta. ¿Cómo le adelante. llama a las curvas que hizo, la que le hizo ahí cerca a la curva de crecimiento, a la que estaba creciendo? ¿Este de abajo? No, no, esa es la de la parte, esa es cuando decrece, cuando es menor que cero. Pero hace rato, cuando estábamos viendo que crecía, cuando era mayor que cero, usted le hizo otras curvas a los lados, o sea, una... O sea, son estas de aquí hay 3, por ejemplo, ¿no? Sí, señor. Es que, ¿qué decía? Que si aquí yo pongo, si yo Fue inicio con que- una población, sí, perdón, termina de redondear la pregunta. ¿Cómo las llamó? No tiene nombre, o sea, son todas curvas, todas son soluciones, solo que con condiciones iniciales diferentes. Ah, todas son posibles soluciones ya, sí, señor. No, todas son soluciones, de hecho. No sé explícitamente cómo son, pero sé que estas son soluciones. Tienen que ser, las soluciones tienen que tener un dibujo así. Igual, acá abajo, o sea, aquí porque solo dibujé una, pero en el caso, acá igual, este análisis que acabamos de hacer nos dice que si yo ahora yo quiero una solución que pase por aquí. Pues bueno, la explicación me está diciendo que si yo quiero la solución que pasa por aquí, con esta condición inicial, pues es una curva así. Todas tienen este mismo comportamiento, que cuando t va a infinito, la función va a menos infinito. Por esta explicación de acá. ¿Sí? Entonces, bien, igual si ahora pongo una más arriba, pues esta va a estar más arriba y así. Todas son soluciones de la ecuación. Esto es interesante porque, bueno, todavía no sabemos resolver ecuaciones, menos estas, ¿no? Pero podemos obtener la gráfica sin saber cómo es la función, ¿no? Entonces, esto se le llama métodos o un análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque estamos dando una cualidad de las soluciones sin saber cómo es la solución. ¿Cuál es la cualidad? Pues bueno, sé cómo son las gráficas. ¿Y por qué es importante las gráficas? Pues porque esto te ayuda a hacer predicciones del modelo. Te está diciendo que cuando pase mucho tiempo en esta población, pues va a haber muchísima gente. ¿Ok? Y el crecimiento es tal que es ilimitado.
¿Alguna otra pregunta? Ok, parece que no. Entonces, solo para hacer una comparación, Ojo, todo esto que hicimos ahorita es un análisis cualitativo. Fíjense que no necesitamos mayores herramientas, ¿no? Simplemente recordar qué significa que la derivada de una función sea positiva y que la derivada de una función sea negativa. Simplemente eso. Pero solo para comparar, les voy a dar la solución analítica, ¿no? Que va a ser una solución que vamos a aprender a deducir después. Pues, pero antes de darle la solución analítica, pues podemos concretar algunas respuestas relacionadas con predicción y deducción de la población. Entonces ya había anticipado que esta población crece sin límite, ¿no? Por las gráficas que vimos. Pero un problema, un ejercicio que pueda aparecer es que ustedes les digan la población inicialmente con cuánto inicia y les piden este valor. Por ejemplo, si una población que sigue el modelo poblacional ¿sí? Y empieza con una cantidad de personas P sub 0, perdón, inicia con una cantidad de personas P sub 0, les pueden preguntar, ¿cuántas personas hay en el año 1000, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios también se los pueden colocar, ¿no? Ustedes ya saben que de las gráficas esto va a ser un número muy grande, ¿no? Pero pues pueden preguntarle que dé el valor preciso. Pues, si uno quiere responder este tipo de preguntas, que uno dé el valor preciso, pues uno lo que quiere es encontrar la curva que resuelva esta ecuación y que cuando yo lo evalúe en 0, entonces, digamos, a modo de comparar lo que acabamos de obtener, que es un análisis que lo tuvimos mediante un análisis cualitativo. En este análisis, insisto, uno puede simplemente deducir cualidades, ¿no? La población crece mucho, la población crece poco, crece indefinido, etc. Pero para este tipo de preguntas, que también pueden aparecer en un ejercicio, es si la población inicia con una cantidad P sub 0 de personas, ¿me puedes decir cuántas personas habrán en el año 1000 o en el tiempo 1000, lo que represente en ese ejercicio? El tiempo son semanas, días, años, etc. Entonces, si uno quiere darle respuesta a este tipo de preguntas, el análisis cualitativo que hicimos anteriormente, pues no nos va a servir mucho. Lo único que vamos a poder responder con ese análisis es que va a haber muchísima gente. Eso es lo que sabemos. Pero no podemos dar el valor exacto. Entonces, para este tipo de ejercicios sí precisamos de conocer las soluciones de esta ecuación. ¿Okay? Entonces, para este tipo de preguntas sí necesitamos utilizar este segundo camino, que son las soluciones analíticas, ¿no? El problema entonces para este tipo de preguntas que se nos está pidiendo es resuelve la ecuación con esta condición inicial. P evaluada en 0 sea P sub 0, que nos pueden fijar. Entonces es un problema de valor inicial. Cuando una ecuación diferencial nos piden resolverla, pero no para cualquier condición inicial, sino para una condición inicial precisa. Cuando pasa esto se le llama el problema de valor inicial. ¿Ok?
Entonces, no lo vamos a hacer ahora, pero vamos a aprender más adelante cómo resolver este tipo de problemas. ¿Okay? De hecho, vamos a poder deducir que estas son las soluciones para esta ecuación diferencial. Insisto, me estoy adelantando y no estoy explicando de dónde sale esto. Eso lo vamos a aprender después. Solo lo estoy planteando ahora para hacer una comparación, ¿no?, entre lo cualitativo y lo analítico, ¿no?, de este tipo de problemas. Cuando nos hagan este tipo de preguntas, insisto, el análisis cualitativo no nos va a poder dar este valor preciso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tengamos las soluciones de esta ecuación y uno quiera la solución justo que cumple esta condición inicial, pues lo que vamos a hacer es simplemente evaluar en la solución general. ¿Por qué se le llama solución general? Porque a medida que tú cambias esta constante C, pues te produce otra solución, otra solución, otra solución. ¿Okay? Entonces, para distintos valores de C hay distintas funciones. Entonces, en particular, hay infinitas soluciones. Pero cuando uno quiere resolver un problema de valor inicial, realmente quiere una sola solución. ¿Cuál es la solución que uno quiere? La que cumple esta condición inicial. Entonces, de todas estas que son infinitas, hay una sola que cumple esta condición inicial. ¿Cuál es? Pues va a ser la que simplemente yo evalúe en t igual a 0 y cumpla esta igualdad, que evaluado en t igual a 0 sea p sub 0. Muy bien, entonces, ¿cómo tengo ese valor? Pues si yo aquí evalúo en t igual a 0, la exponencial de k por 0 sería la exponencial de 0, pero la exponencial de 0 es 1. Entonces, cuando yo evalúo esto en 0, esto es igual a la constante c. Muy bien. Entonces, si yo le quiero dar respuesta a este tipo de preguntas, tengo que resolver la ecuación, evaluar en la condición inicial y así obtener la solución. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Para conocer exactamente este valor, pues evaluar en 1000 aquí para obtener el valor que nos pidieron. Bien. Entonces, aquí pueden, insisto, hacer la comparación entre los dos tipos de métodos, ¿no? El analítico y el cualitativo. Cualitativo me sirve para dar respuesta a cosas que tengan que ver con cualidades del modelo, y el analítico me sirve para dar respuesta a cosas muy exactas, muy puntuales que me piden, ¿no?, como estas. Entonces, muy bien. La respuesta sería, pues, el valor de P evaluado en 1000 sería simplemente evaluar esta función de aquí en 1000, ¿no? Lo que sí, pues, tenemos claro es que esto es una cantidad exponencial, es una cantidad muy, muy grande. Ya eso lo sabíamos del análisis cualitativo. Entonces, muy bien. Estas son las soluciones generales para esta ecuación de aquí. Entonces, para terminar la clase, vamos a analizar otra cuestión relacionada con este modelo. Y es, ¿qué tan real es este modelo? ¿No? Recuerden, estamos en un modelo realmente un poco, más bien muy utópico, ¿no? O sea, es una población que crece sin restricciones. Sabemos que eso, pues, es muy difícil que se dé. Pero la manera de analizar este modelo, la manera de analizar qué tan real es este modelo, es, pues, comparándolo con datos que ya se hayan recolectado, datos reales de ciertas poblaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en lo que resta de la clase es este modelo, que de salida es muy utópico, pues vamos a analizar qué tan real o qué tanto se ajusta a datos reales que se hayan hecho, experimentos reales que se hayan hecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo.
El ejemplo, perdón. El ejemplo es el siguiente. Entonces seguimos analizando este modelo de crecimiento poblacional siguiente. Entonces, resulta que cierta área australiana, digamos, está colonizada por una cierta especie que se llaman sapos marinos americanos. Entonces, hubo una recolección de datos de cómo crecía esa población de estos animales en un cierto terreno en Australia. ¿Okay? Entonces, la medición que hacían era, cada cierta cantidad de años iban y medían cuál era la región o el área que ellos estaban ocupando. ¿Okay? Entonces recuerden que uno de los ejemplos que poníamos de cómo se interpreta una población se puede interpretar como cantidad de personas o se puede interpretar como la cantidad de tamaño de terreno que ocupan, ¿no? Entonces, bien, estos son unos datos reales. Entonces, hacen una recolección pues durante muchísimos años, ¿no? En el año 1939, luego unos 5 años después, y así. ¿Okay? Entonces, algo que podemos observar es que las cantidades de la población, pues fíjense que van aumentando, ¿no? La primera recolección que hicieron es de 32.800, luego aumentó a 55.000, y así, si se fijan, va aumentando, ¿no? Va aumentando y va aumentando mucho. Entonces, por ejemplo, un problema interesante es, hombre, tenemos estos datos, nos gustaría saber si el modelo que acabamos de aprender es un modelo que se ajusta a estos datos, y de ajustarse a esos datos, pues resulta que este modelo que acabamos de estudiar sería un buen modelo para predecir cosas a futuro de esta población. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad de la modelación, ¿no? Si un modelo se ajusta a estos datos, pues el modelo me puede predecir a futuro qué va a pasar con estos sapos marinos. ¿Será que tiene un crecimiento exponencial? ¿Será que en el año 3000 nos van a invadir? En fin. Entonces, hacer predicciones a futuro de esta población, pues podría uno intentar hacerlo mediante el modelo que acabamos de explicar. Pero para ver si ese modelo puede dar una buena predicción, hay que ver qué tanto se ajusta a estos datos reales. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que ver qué tanto qué tanto nuestro modelo se aproxima a estos datos que están aquí del lado, en el medio de esta tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como el primer año que se tomó esta información fue en el año 1939, pues esto lo podemos tomar como nuestro tiempo cero. ¿Okay? Entonces, en nuestro tiempo cero vamos a iniciar con una población de 32.800. ¿Okay? Entonces queremos ver si a medida de que pasan los años, es decir, cada 5 años que se tomaron los datos, nuestro modelo exponencial, que ya sabemos cuál es la solución y cuál es el comportamiento, si este modelo pues puede predecir algo de estas especies. Entonces, aquí pues lo dejo escrito, que también se ajusta el modelo de crecimiento exponencial a estos datos que están aquí. Pues bueno, sabemos que el modelo es esto, ¿no? Sigue esta ecuación. Y pues bueno, si queremos que la población en el tiempo cero arranque con esta cantidad de animales, de ranas marinas, pues bueno, pongo esto como una condición inicial. Quiero que mi población arranque con esta cantidad de especies. O más bien de terreno ocupado, perdón. Muy bien. Entonces, de lo que acabamos de explicar de la solución analítica, nosotros sabemos cuál es la solución de esta ecuación. ¿Sí? La solución de este problema de valores iniciales va a ser la exponencial a la kt, donde k es esta constante de proporcionalidad, y la c que aparecía aquí multiplicando, y va a ser la cantidad inicial. Lo acabamos de ver.
Entonces, muy bien. Para nuestro modelo, esta sería la solución o este sería el crecimiento que tiene nuestra población, ¿no? P de t igual a esta función de aquí. Por supuesto, si yo esta población la evalúo en P igual 0, pues P igual a 0 es igual a 32.800. Es decir, hemos encontrado una solución de este modelo de crecimiento que se ajusta al primer dato. Bien. Pues queremos ajustar también el siguiente dato. El siguiente dato que es que cuando yo lo evalúe en 5, es decir, cuando pasen 5 años, la población ahora o la cantidad de terreno ocupada por la población sea esta cantidad de aquí. Pues de alguna manera esto es posible todavía para nosotros ajustarlo, porque recuerden que aquí en la solución aparece una constante K, es una constante de proporcionalidad, es un parámetro que se puede ajustar. Entonces fíjense que si yo quiero que en t igual 5 hay esta cantidad de terreno ocupado, pues simplemente evalúo aquí y despejo el valor de K. ¿Sí se entiende esto? ¿Ok? Entonces si yo despejo de esta expresión K, vamos a obtener que K es igual aproximadamente a 0,1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí observen que este proceso que acabamos de hacer de ir ajustando datos, ya no lo vamos a poder hacer más. ¿Por qué? Porque la solución inicial solo tenía dos constantes para ajustar. La constante C, que la ajustamos de esta manera, igual a este valor, y la constante K, que la acabamos de ajustar poniéndole igual a aproximadamente a 0,1. Entonces, ya no podemos hacer más ajustes de parámetros porque ya no hay más parámetros. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues bueno, ahora para ver si este modelo está siendo fiel o bastante real a nuestros datos reales, pues ya simplemente nos toca comparar el valor de esta función en cada uno de los tiempos con los datos reales que tenemos. Entonces, pues por supuesto, el primer dato, que era t igual 0, es exactamente igual. Es decir, mi modelo y la cantidad inicial, pues son exactamente el mismo valor, pues lo ajustamos para que fuera así. De hecho, también ajustamos el valor de la constante K para que cuando lo evaluemos en t igual 5 también queden muy cercanos, muy iguales. Pero ya no podemos hacer más ajustes. ¿Okay? Entonces, como ya no podemos hacer más ajustes, simplemente la manera que tenemos ahora es de comparar cuánto vale esta función cuando lo evalúe en t igual a 10 y cuánto es el dato real en t igual a 10. Entonces, fíjense que en t igual a 10, acá el dato real es 73.600 y acá es 89.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, los dos primeros datos muy cercanos. El tercer dato ya no es tan cercano, ya se está alejando. El cuarto dato, fíjense, se está alejando todavía más del dato real. ¿Sí ven? Este sigue aumentando, pero no aumenta con la velocidad con la que está aumentando este proceso, este modelo. Fíjense, ya aquí de diferencia hay 40.000, ¿no? Entonces, si seguimos comparando los datos para tiempos cada vez más grandes, nos damos cuenta que este modelo de acá está aumentando desmesuradamente. Ya los datos no se están pareciendo nada. ¿Okay? Hasta cuando tenemos el último dato, lo tenemos en este año. Entonces, fíjense, ya en este año, los datos de mi modelo casi que doblan a los datos reales. Entonces, una consecuencia de esto es que nuestro modelo es un modelo que no se ajusta a la realidad de esta situación. ¿Ok? Entonces es un modelo que no va a permitir predecir a futuro
¿qué va a pasar con esta población? Muy bien. ¿Se entiende eso? Entonces, este modelo de crecimiento para esta población no es muy real. Pero bueno, no todo es malo. Hay algo bueno en este modelo. Lo bueno de este modelo es en los tiempos pequeños. Es decir, cuando ha transcurrido poco tiempo, los datos sí se parecen bastante. ¿Ok? Esto lo podemos decir que en los 2 primeros datos, ¿no? En los 5 primeros años, mi modelo, el modelo de crecimiento sin límite, se parece mucho a los datos reales. Entonces, esto lo resumimos así diciendo que el modelo pues es bueno solamente para terrenos relativamente pequeños. ¿Ok? El modelo, pues que acabamos de, que los datos que están en rojo, pues predice que el área ocupada va a crecer sin límite, lo cual pues es un absurdo, ¿no? Como una cantidad de terreno, como una especie va a ocupar una cantidad de terreno sin límite, ¿no? Y más que está, esto es un dato real, esto se refiere al área que comprende a Australia, ¿no? El país que teníamos. Entonces estos datos no son reales para tiempos grandes, pero sí es bastante real para tiempos pequeños. ¿Ok? Entonces, en la siguiente clase, lo que vamos a ver es un modelo, una mejora de un modelo de este estilo, de tal forma que sea un modelo que cuando los tiempos sean pequeños, sea muy parecido a este modelo de crecimiento, pero para tiempos grandes haya un ajuste, haya una restricción para que la población crezca. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Un nuevo modelo de crecimiento poblacional en donde sí haya límites para el crecimiento. Y de nuevo la intención de ese modelo es que sea un modelo más realista, se ajuste mejor a datos reales y por tanto pueda servir para hacer mejores predicciones de ese fenómeno. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Profe, ¿podría volver un momentico no sé, la diapositiva? Sí, la hoja anterior, o sea, esto. Sí, señor, la anterior. Sí. Gracias. Esta fue la parte en donde ajustamos los tiempos pequeños, ¿no? La condición inicial y la constante K. Sí. Listo, profe, gracias. Sí, por nada. Entonces, para que incluso si quieren vayan leyendo, ¿qué defectos tiene este modelo? ¿No? Habíamos insistido en que es un crecimiento sin límite, ¿no? No hay restricciones en el crecimiento, eso es muy utópico. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahora para ponerlo un poco, ajustarlo y hacerlo un poco más real? Pues bueno, incorporar de alguna manera nuevos parámetros o nuevas restricciones que tengan que estén asociadas con el espacio, ¿no? Que sea un terreno como limitado. Entonces, eso va a ser algo que puede afectar, un nuevo parámetro que hay que tener en cuenta, o que, por ejemplo, los recursos sean limitados, es decir, hay una cantidad limitada de alimentos en la población, etcétera, ¿no? Entonces, estos nuevos parámetros o de alguna manera este tipo de situaciones los vamos a tener en cuenta en el siguiente modelo, que por si pues quieren ir leyendo y adelantándose un poco, va a ser el modelo logístico de población. ¿Ok? Entonces, este va a ser el modelo con el que vamos a estudiar la siguiente clase, ¿no? Un modelo que se ajusta a una situación mucho más real que el ejemplo anterior. Ok, entonces si no hay más preguntas, de mi parte sería todo.
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué libro manejaremos? Bueno, decía yo que no mencioné nada de lo que sí ya estaba explícito en el contenido que subí el lunes. ¿Ok? Entonces, en ese contenido sí dice cuáles son los libros. En particular, se van a utilizar dos libros. ¿Ok? El Blanchard y el Crazy. Este tema es del libro 1, del Blanchard. Entonces, si revisas el contenido, te dice este tema de cuál libro se sacó exactamente. Entonces, es del libro 1, este tema. Este Vale, y el de profe. las próximas Ahí clases. están ahí hay ejercicios, Por la supuesto, sí. teoría, lo básico, sí, ahí hay, vale. Sí, de ahí saco la clase, sí. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, pues, en el documento salían las guías, los libros guía, y decía, pues creo que el primero se llamaba Ecuaciones Diferenciales, cuarta edición, y pues no me acuerdo los autores, pero lo conseguí, pero siempre en inglés, no sé. Pues, en principio no debería ser un problema, ¿no? Pero sí, yo también los tengo en inglés, pero ni modo. Ah, Yo creo que si le buscas con un poco más porque son libros como muy utilizados, entonces debe haber traducciones, sí, debe haber traducciones. Sobre todo el primero, del Blanchard, del libro número 1. Estoy seguro que sí hay traducciones en español. El segundo sí, no conozco una versión en español. Pero sí, ni modo. listo, dale, profe.